En 1945, mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, en las sombras surgía una operación secreta conocida como Paperclip. Esta operación, llevada a cabo por Estados Unidos, buscaba reclutar a científicos alemanes que habían trabajado para el Tercer Reich, especialmente aquellos involucrados en proyectos de control mental y manipulación psicológica. Bajo esta operación, figuras clave del régimen nazi fueron llevadas a América para continuar sus investigaciones en un nuevo entorno. Uno de los aspectos más oscuros de estos proyectos fue el estudio de la despersonalización. Este fenómeno psicológico que lleva a un individuo a sentirse desconectado de su propio cuerpo y mente se convirtió en el foco de investigaciones que buscaban entender cómo romper la identidad individual para convertir a las personas en objetos manipulables. Estos experimentos tenían un propósito siniestro: explorar la reprogramación de la mente humana, un objetivo que obsesionaba tanto a los nazis como a las agencias de inteligencia estadounidenses. Entre los científicos reclutados se encontraba Otto Preminger, un psiquiatra conocido por sus trabajos en la alteración de la conciencia. Preminger, junto con otros colegas, fue trasladado a Fort Detrick, Maryland, donde comenzaron a trabajar bajo la dirección de la CIA en un proyecto conocido más tarde como MK-Ultra. Este proyecto se centraba en técnicas de control mental utilizando drogas, hipnosis y privación sensorial. La meta era clara: crear un ser humano completamente reprogramable, capaz de seguir órdenes sin cuestionarlas. Los primeros experimentos se llevaron a cabo en 1949 y fueron liderados por Preminger, quien buscaba métodos para inducir estados de despersonalización a través de LSD y otros alucinógenos. Las pruebas incluían someter a los sujetos a altas dosis de drogas para borrar su memoria y reprogramar sus mentes. Se usaron técnicas de privación sensorial y electroshocks en un intento de crear una pizarra en blanco en el cerebro humano. Donald Ewen Cameron, un psiquiatra canadiense, también desempeñó un papel crucial en estos experimentos, desarrollando un método llamado desensibilización psíquica. En sus instalaciones en McGill University, Cameron llevó a cabo pruebas extremas con pacientes, a quienes sometía a largas sesiones de privación sensorial y repetición de mensajes subliminales mientras estaban bajo los efectos de drogas. Su objetivo era romper la personalidad del individuo y reprogramarlo con nuevos patrones de pensamiento. Las víctimas de estos experimentos, muchas de ellas involuntarias, sufrían daños mentales irreparables y en algunos casos se convirtieron en casos clínicos permanentes de despersonalización. El impacto de estos experimentos no se limitó a Estados Unidos y Canadá. En 1953, las técnicas desarrolladas por Preminger y Cameron comenzaron a aplicarse en otros países como parte de operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. El objetivo era utilizar a sujetos controlados mentalmente como espías, agentes dobles o incluso como asesinos programados. Uno de los casos más polémicos involucró el uso de prisioneros en instituciones mentales y penales, donde los experimentos se llevaban a cabo sin su consentimiento. A medida que avanzaban los años, los métodos de control mental se perfeccionaron. En 1960, la CIA comenzó a desarrollar programas de entrenamiento para agentes utilizando técnicas de despersonalización y reprogramación. Aunque estos programas se mantuvieron en secreto durante décadas, documentos desclasificados en los años 70 revelaron la naturaleza brutal de estos experimentos y las implicaciones éticas que trajeron consigo. La despersonalización,
que en un principio se investigó como un fenómeno psicológico, se transformó en una herramienta de control en manos de los científicos del MKUltra. Las consecuencias fueron devastadoras. Personas que perdieron su identidad, su autonomía y, en algunos casos, su cordura. Los experimentos no solo buscaban entender la mente humana, sino dominarla, y en ese proceso, los límites de la ética y la humanidad fueron completamente borrados. El legado de estos primeros experimentos de despersonalización es un testimonio sombrío de hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se desvincula de la ética. Aunque el MKUltra fue desmantelado oficialmente en la década de 1970, las huellas de esos experimentos aún resuenan en la historia de la psiquiatría y la psicología. La obsesión por el control mental dejó un legado oscuro que nos recuerda los peligros de la deshumanización científica y la manipulación de la mente humana en nombre del poder.